igual que en la sesión 2. Gracias, Luisa. Hoy, al igual que en la sesión 2 es más una conversación, es más un espacio relajado, pueden intervenir, pueden levantar la mano, pueden hacer cualquier tipo de comentario. Los temas de espacios multilaterales, negociaciones, todo esto a veces suelen ser muy técnicos y muy complicados. De hecho, queríamos hacer como más actividades con este tema, más dinámicas, al igual que en las sesiones pasadas, pero todos los documentos estaban en inglés. Estaban completamente en inglés y fue como, no vamos a compartir documentos así que son súper técnicos y que pueden tomar más tiempo. Entonces, eso sería para una sesión a futuro si quieren como involucrarse más en ese tema, porque vi que desde el inicio dijeron que les encantaría tener más sesiones, pues podríamos tener toda una sesión solo sobre textos. Y ese fue el mente que ya lo hicimos. Entonces, para comenzar, espacios multilaterales, COPs, SBs, ¿qué son? Hay muchos más, está como el Foro Económico Mundial, están las reuniones que se hacen en lagos, están reuniones sobre diferentes temas en diferentes aspectos de derechos humanos, este es especialmente sobre cambio climático. Entonces, ¿qué es la COP o Conferencia de las Partes? Es el órgano supremo de decisión de la Convención Marco de las Naciones Unidas en Cambio Climático, que está mal escrito ahí, es CMNUCC. Si fuera para, en inglés es la UNFCCC, que es como se maneja. Entonces fue establecido en 1992, luego de la Convención de Río. Fun fact, en esta convención también nacieron convenciones sobre biodiversidad y desertificación. Entonces no fue hasta 1992, súper lejos ya de la Segunda Guerra Mundial, súper lejos ya de la Revolución Industrial y todo, que se dijo como, ok, necesitamos hacer algo, el planeta se está calentando, los recursos se están acabando, ¿qué podemos hacer? Y los países acordaron pues crear esta convención o esta parte de las Naciones Unidas específicamente enfocada al cambio climático. Entonces, es hasta después de eso que viene el Acuerdo de París y lo que ahora vemos que son los nuevos acuerdos que hay. Entonces, ¿qué es la COP o Conferencia de las Partes? Se reúnen anualmente para evaluar los avances, la lucha contra el cambio climático, adoptar nuevas resoluciones y guiar la evolución de los acuerdos climáticos internacionales. ¿Quiénes se reúnen? Muy importante porque eso no lo agregamos aquí. Cuando decimos partes, se reúnen los presidentes de cada país, primeros ministros, diputados, personas que en específico estén trabajando a nivel institucional temas de cambio climático, pero también puede participar la academia, es decir, las universidades, sociedad civil, organizaciones, activistas, defensores y demás. Aunque en años recientes la participación de sociedad civil se ha visto tal vez más afectada por la falta de acceso a los espacios, ya sea por financiamiento, acreditaciones y demás. Pero cuando sí decimos se reúnen anualmente, ¿quiénes? Pues las partes, es decir, los países. Cada país envía su delegación y también los países pueden decidir no enviar su delegación, que también es permitido porque al final ninguno de estos acuerdos son vinculantes, son solamente acuerdos. Entonces, los lugares se definen por votación de la plenaria, intentando tener un buen balance por continente. Entonces, los últimos años las conferencias han sido en Egipto, Dubái, Azerbaiyán y Brasil. Entonces, si ven, por un momento se manejó un patrón muy específico en cuanto a las negociaciones y fue cuando más desarrollo o participación hubo de lobistas dentro del espacio. Entonces, es muy importante siempre la ubicación donde se realizan las conferencias, porque en cuanto a la ubicación también es la presidencia. Entonces, la presidencia de las negociaciones es quien decide los acuerdos que se dictan, cómo se hacen y qué países tal vez tienen la preferencia sobre otros. Entonces, el año pasado fue en Brasil, fue una conferencia muy grande que se esperaba desde años anteriores, o sea, era la COP27 y la gente ya estaba esperando la COP30 en Brasil y hubo bastante participación de sociedad civil. Hubo una de las marchas más grandes que han habido en años recientes, porque en los países anteriores era prohibido que la sociedad civil marchara o se manifestara y demás. Entonces tuvo una muy buena participación, aunque igual siempre dentro de los espacios se da represalias o parte de sociedad civil no puede tener una participación tan grande como obviamente lo tienen las partes. Y la gran discusión del año pasado era si se hacía en Australia, porque Australia es el siguiente continente que tenía que tener la conferencia, o se hacía en Turquía. Y al final se acordó entre ambos que la conferencia la van a tener ambos, es decir, la presidencia la comparte Turquía con Australia. Entonces la PRECOP, que se realiza hace semanas anteriores a la conferencia, la va a tener Australia y ya la COP va a ser en Turquía. Y el próximo año va a ser en Etiopía, para que vayan poniendo en sus calendarios si tienen pensado participar y estar por ahí, pues
Les esperamos en Turquía y próximamente en Etiopía. Entonces, ¿qué son los temas negociados? Son muchos, son diversos temas los que se negocian y que en cada negociación también cambian. Es decir, no cambian, pero la prioridad de cada una de las conferencias es diferente. Por ejemplo, hay conferencias que han sido específicamente para temas de financiamiento, es decir, también se ha hablado de uso de la tierra, también se ha hablado de desarrollo de capacidades, pero la prioridad ha sido financiamiento. Y hay otras conferencias donde tal vez el tema más importante es mitigación o el balance mundial, que ha sido lo más reciente. Entonces, dentro de los temas negociados está educación y juventud, adaptación y resiliencia, desarrollo de capacidades, financiamiento climático, tecnología climática, semanas del clima, actividades cooperativas y ODS, género, balance mundial, innovación, Just Transition, que es transición justa, uso de la tierra, plataformas de comunidades locales y pueblos indígenas, mecanismos de mercado y no relacionados con el mercado, mitigación, ambición y aplicación pre-2020, ciencia y de Ocean. Entonces, dentro de estos temas, los más importantes ahorita o los que la gente más ha discutido son adaptación y resiliencia. La COP del año pasado se enfocó mucho en temas de adaptación, en específicamente en crear una meta global de adaptación a la que los países tienen que llegar, ya que los países se enfocan plenamente en mitigación. Entonces, para Honduras, por ejemplo, que es un país muy pequeño, que solo emitimos el 0,001%, deberíamos de enfocarnos más en adaptación que en mitigación. Entonces, como crear esa meta global a la que los países tienen que llegar. En la adaptación no se puede medir igual de bien que se mide la mitigación, porque la mitigación tienes indicadores de emisiones, tienes indicadores de cuánto estás contaminando, cuánto emite, por ejemplo, el sector transporte, cuánto emite el sector de energía y demás, pero en adaptación no lo puedes medir, porque la adaptación es la capacidad que tiene cada país de resiliencia frente a los efectos del cambio climático. Entonces se crearon una serie de indicadores, en total eran 100 indicadores y de esos 100 solo quedaron 11 para lograr medir la adaptación en los países. Entonces, ese fue uno de los temas más importantes junto con el de financiamiento y en transición justa, porque se aprobó un mecanismo llamado BAM. Entonces, el mecanismo BAM es para que la transición justa incorpore todos los sectores de la sociedad hacia una economía baja en carbono. Y ese también recibe como otro nombre de mecanismo de acción climática de Belém o Belém Action Mechanism y va muy de la mano con transición justa. Entonces, en cada una de las COPs van a ir viendo que diferentes temas son los importantes o que diferentes temas son los que tienen las prioridades. Entonces, también cada persona decide qué temas se quiere enfocar. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo porque aquí está Luisa. Con Luisa nos gusta mucho el tema de adaptación. Y el año pasado fue el tema que seguí en cuanto a negociaciones y todo también el de financiamiento, entonces no les puedo compartir mucho de Just Transition, por ejemplo, que es transición justa, pero cada persona encuentra un nicho diferente, un punto diferente en el que se quiere enfocar y en el que quiere trabajar. Entonces, esos son como los temas de negociación. Y en cuanto a si están funcionando las negociaciones, esto es lo más importante. Hay que ver si es muy complicado de decirlo y lo dejo como su criterio después cuando puedan abrir su micrófono porque se puede ver de ambas partes. Si lo vemos como sociedad civil, si están funcionando o no, yo diría que no. Porque hay una etapa que son de acuerdos, hay una etapa que es de compromisos, que por ahí muy bien, pero en cuanto a la implementación es muy débil. Y por débil me refiero a que no hay una implementación de dichos acuerdos. Entonces, de acuerdo con Kelly Sim Gallagher, que ella es parte del equipo de delegación de Estados Unidos en las conferencias y en las COP, dice que la estructura con la que se acordó el Acuerdo de París, para que la redundancia funciona, y es la estructura correcta para garantizar que todos los países puedan aportar de manera proporcional. Y otro dato curioso, como el que decíamos al inicio, llegar hasta el Acuerdo de París fue un proceso que viene desde 1992, cuando se adoptó la Convención Marco. ¿Qué quiere decir eso? En 1992 se crea esta Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se habla de por qué es necesario hacer frente a los efectos del cambio climático, pero siempre de una forma muy sutil, de una forma muy relajada, como es una prioridad, pero es algo que venimos trabajando. Entonces, ahora llega el 2015, si mal no recuerdan, y es cuando ya se hace el Acuerdo de París, como cuando los países ya sienten la urgencia y dicen, ok, necesitamos reducir las emisiones y necesitamos reducir las emisiones ya, como en este momento. No podemos llegar a 2030 con el 1,5 grados sobre la temperatura global que tenemos.
Entonces, lo que menciona esta profesora, y parte de la delegación de Estados Unidos, es que la estructura con la que cuenta el acuerdo sí funciona, porque estás hablando de un acuerdo mundial en el que los países dicen, nos comprometemos, o sea, estamos completamente de acuerdo en aportar, estamos completamente de acuerdo en ser parte de esto, qué necesitamos hacer, cómo lo debemos hacer, y ahí es cuando vienen las NDC. No sé quiénes aquí conocen las NDC, pueden hacer una reacción o algo. ¿Se han escuchado de las NDC o normas de contribución determinadas a nivel nacional? ¿Las conocen? Ok, Luisa las conoce. Pero las NDC de lo que tratan es para cumplir el Acuerdo de París. ¿Qué quiere decir esto? Que los países dicen, ok, para alcanzar las emisiones en mi país, para poder reducir las emisiones y poder adaptarme, yo tengo que hacer esto en el sector transporte. Yo tengo que promocionar más el transporte público, tengo que brindar seguridad en el transporte público para que la gente pueda participar. Tengo que reducir, por ejemplo, el ganado. Tengo que buscar alternativas para que las personas consuman. Hoy sí, ya puedo hablar bien, perdón. Es que había una mujer enfrente mío que se puso a hablar por teléfono y hablaba muy fuerte para que yo no pudiera hablar. Entonces estaba como ansiosa hablándole porque fue muy incómodo. Pero hoy sí, ya puedo hablar, ya sé. Entonces, ya más tranquila, si están funcionando las negociaciones o no, como les digo, yo personalmente diría que es muy complejo. O sea, se dan acuerdos, se dan compromisos, los países presentaron sus NDC el año pasado, que básicamente es como su ruta hacia esta meta del Acuerdo de París, pero los compromisos no están. Por ejemplo, Honduras, que es un país muy pequeño, puede trabajar sus NDC, puede hacer estos compromisos, pero no tiene el dinero o el financiamiento para que se cumpla. Entonces, ese es el mayor problema que hay en cuanto a las negociaciones y que hay en cuanto a las COP y estos espacios internacionales, que están los compromisos, está la buena voluntad, pero no está el financiamiento. Entonces, sin el financiamiento no se puede trabajar nada. Por eso, dentro de estos temas de negociación, el financiamiento es el más importante y es un tema transversal. Ustedes lo encuentran en adaptación, ustedes lo encuentran en transición justa, lo encuentran en uso de la tierra, en ciencia, océanos, en todos los temas. Porque sin financiamiento no se puede lograr. Entonces, este slide es para decirles un poco lo que ya les mencionaba. Las negociaciones son muy lentas. Estamos a más de 30 años de la primera conferencia de las partes y no fue hasta la COP28, hace unos 3 4 años, donde explícitamente se reconoció la necesidad de trabajar en una transición fuera de los combustibles fósiles. Y en la más reciente COP, la del año pasado, no sé por qué dice COP31, fue COP30, donde se acordó la creación de un mecanismo orientado a la transición justa hacia una economía baja en carbono. Es decir, que llevamos más de 30 años en COPs, este año se celebra la número 31, es decir, que han sido años tras años tras años de buena voluntad, de acuerdos, de negociaciones y demás, pero que aún no se llega a la implementación, es decir, que son 30 años de los países reuniéndose, diciendo sí, completamente de acuerdo, reduzcamos emisiones, pero sin que se cumpla, sin que los países puedan llegar a esa meta del 1.5. Es el 1.5 lo teníamos que alcanzar a 2030 y este año estamos viviendo los efectos o vamos a vivir los efectos de uno de los fenómenos del niño más duros hasta el momento. Eso quiere decir que si bien ha habido progreso, ha sido muy pequeño o muy lento, como les digo, no se están viendo los resultados que se esperaban para este momento. Entonces fue hasta esta COP28 hace unos años donde salió un texto que decía, sí, tal vez deberíamos de dejar de usar combustibles fósiles. Pero el problema es que hasta ahí quedó esa negociación. O sea, si ustedes van y le quieren dar seguimiento el año pasado, en la COP29, ya no se volvió a mencionar el tema. Entonces, cada año se hacen acuerdos que suelen ser muy buenos para las comunidades, en específico para las comunidades del sur global, pero que no se le brinda seguimiento o que no se le brinda el apoyo que debería. Por ejemplo, dentro de todos los acuerdos se acordó un fondo de pérdidas y daños para que los países que emiten más emisiones le tienen una deuda histórica con los países que reciben los efectos del cambio climático y que esos países emisores pudieran darle dinero por medio de un fondo a los países que necesitan para adaptación. Y el fondo se acordó y nunca más se volvió a discutir. No se, no se tiene quiénes tienen que aportar, no se tiene a quiénes les tienen que aportar, ni se tiene por qué mecanismos, si va a ser por una fuente privada, si va a ser por una fuente pública. Entonces, ese es el problema, como está la buena voluntad y están los acuerdos, pero nunca hay implementación. Y por eso desde hace unos 4 o 5 años, todas las COP se llaman a sí mismas las COP de la implementación. Todas las COP dicen como, esto sí, en esto sí lo vamos a hacer. Y nuevamente no se hace nada. Por ejemplo, la COP del año pasado era la COP de la implementación y se acordó un nuevo mecanismo, que es el BAM, que como dice aquí es una transición justa hacia una economía baja en el carbono,
y busca triplicar la meta de financiamiento climático, es decir, que los países en desarrollo reciban trillones para poder trabajar en temas de adaptación, en esa mitigación, pero nuevamente no se tiene qué países van a aportar, cuánto van a aportar, cuándo tienen que llegar a la meta y cómo se va a manejar ese dinero ya dentro de los países. Entonces, ese es el mayor problema que hay con los espacios como de incidencia internacional. Solamente se quedan en acuerdos. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones y la efectividad de estos espacios? Las limitaciones para nosotros como sociedad civil, por ejemplo, es el acceso. Para poder participar en una de estas sesiones es necesaria una acreditación y es muy difícil conseguir una acreditación. Básicamente tu organización tiene que estar registrada ante la Convención Marco de las Naciones Unidas, para eso tiene que estar registrada legalmente en el país que está y solo reciben pequeños números de acreditaciones. Por ejemplo, si nosotros en Latina somos 100 solo recibimos 3 acreditaciones. Así como decidimos entre las 100 personas que tenemos, quiénes son las 3 que van a participar o que van a estar. Porque todas las luchas son importantes y todas las historias merecen ser contadas. Entonces es muy difícil también tener que decidir quién tiene la prioridad sobre otra persona. Y otro problema es el financiamiento. Puedes tener la acreditación, que a veces siento que es como lo más fácil del proceso, pero ¿quiénes nos dan los fondos para ir? ¿Cómo podemos ir? ¿Cómo puedo llegar yo desde Honduras este año a Turquía? ¿O cómo puede llegar Luisa desde Brasil a Etiopía el siguiente año? Entonces el financiamiento es la parte más importante porque no se trata solo de garantizar nuestra participación en estas conferencias, sino de nuestra participación segura con el financiamiento adecuado para poder comer, para poder subsistir y para poder estar dentro de esa conferencia 2 semanas, porque son 2 semanas lo que duran, que si se ponen a pensar en el concepto del tiempo es medio mes, estando en otro país, sin trabajar o sin estudiar y siendo una persona joven, por ejemplo. Y otra de esas cosas también el problema es la barrera del idioma, que por ejemplo nosotros decíamos de traer una actividad el día de hoy, pero todo es en inglés. O sea, absolutamente todos los textos están en inglés, no hay nada adaptado al español, menos a lenguas indígenas. Y el año pasado, un claro ejemplo de esto es que la COP se dio en Brasil. Entonces las personas esperaban que hubiera una participación masiva de los grupos indígenas de Brasil, porque en específico se estaba dando en la Amazonía. Lo que sucedió fue que a las personas se les acreditó, o sea, se les dio sus acreditaciones y ya cuando llegaron al espacio de la conferencia o sus acreditaciones no eran válidas por alguna razón que aún no nos explicamos, o pudieron entrar al espacio pero no entendían nada porque no sabían inglés. Entonces, aunque la conferencia fuera dentro de Brasil, el espacio se manejaba en otro idioma completamente. Entonces, el idioma es una gran barrera que al menos desde las delegaciones que hemos tenido de Latina vemos que sí afecta y que sí tiene repercusiones durante la conferencia. Y otro problema son los lobistas. Yo no sé si ustedes vieron el dato el año pasado, que por una persona que había de una comunidad indígena, habían 9 lobistas. O sea, triplicaban en sí la cantidad de sociedad civil que había dentro del espacio. Y también que los lobistas son llevados por empresas muy grandes y básicamente son quienes controlan las negociaciones. Si ustedes van por parte de sociedad civil, ustedes no pueden tomar un micrófono y hablar. Ustedes no pueden venir y decir, pido la palabra y cambio toda una negociación. Entonces, su opinión solamente puede ser tal vez considerada en un texto o posicionamiento de una constituyente, pero no necesariamente es considerado dentro del espacio. Entonces, eso es muy importante de tenerlo en cuenta cuando nos ponemos a pensar, ¿por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué al final sociedad civil debería estar sí o no dentro de estos espacios? Es porque se imaginan que siendo una persona indígena hay 9 lobistas, sin esa persona indígena hay el triple de lobistas entonces, porque todas esas acreditaciones irían para estas empresas. Entonces, ¿por qué es importante la participación de la sociedad civil? Una de las cosas más difíciles dentro de las negociaciones es decidir quién es el principal responsable de las emisiones. Es decir, quiénes deberían de hacer más y qué países deberían de recibir apoyo. Al igual que cómo esto debería de ser calculado. El gran tema de las COPs es quién paga y quién recibe. En sí, la conclusión creo que hay de las negociaciones es esto, porque principalmente los países que deben de pagar son los países que más emiten, pero ningún país quiere asumir la responsabilidad de ser el mayor emisor. O sea, Estados Unidos no quiere decir yo emito más que ningún otro país. Él dice China emite más que todos los países en el mundo. Y China dice yo no soy el que emito más. Emiratos Árabes Unidos es el país que más emite. Entonces, mientras ellos se pasan la pelota como hacemos en Honduras, mientras ellos buscan otros culpables, otra forma de pasar la responsabilidad,
son los países en el sur global los que están viviendo los efectos del cambio climático. Y también que una vez se da este financiamiento, ¿cómo se canaliza a estos países? Si se hace por fuentes públicas, es mediante donaciones, mediante grants, como le dicen, pero si es por fondos privados, estos países como Honduras tienen que pedir préstamos internacionales a bancos con intereses muy altos, lo que resulta contraproducente porque el país no tiene dinero para pagar un préstamo. Entonces no siempre ese dinero es como de una buena voluntad y específicamente va a las comunidades. Entonces, creo que es muy importante cuando hablamos de financiamiento en negociaciones, cuando hablamos de financiamiento en COPs, cómo se canaliza ese dinero a las comunidades, cómo se canaliza todos esos fondos realmente a las personas que lo necesitan. Entonces, la participación de sociedad civil es muy importante dentro de espacios de incidencia porque es sociedad civil quienes defienden las experiencias y conocimientos de quienes están viviendo en primera línea el cambio climático. Ninguna persona, ningún lobista, ningún representante de sociedad civil, ninguna persona, incluso activistas, pueden realmente representar o comunicar lo que viven sus comunidades dentro de estos espacios. Una, por la barrera del idioma, como les mencionaba, y dos, porque muchas veces las personas que se encuentran viviendo los efectos del cambio climático no son necesariamente las personas que llegan a estos espacios, o que llegan a estar en una COP, o que llegan a estar en una NSB. Entonces, es muy importante saber y definir quiénes son las personas que nos están representando y cómo están comunicando esas luchas y cómo están comunicando esas historias. Entonces, ¿cómo podemos garantizar la participación de sociedad civil? Eso se puede hacer generando espacios de incidencia, informando, comunicando las luchas de las comunidades y organizando. Al igual que buscando constantemente financiamiento y oportunidades. Entonces, aquí cuando empieza como la parte interesante de la conferencia. Tipo, si ustedes quieren participar en una COP, si ustedes quieren participar en una reunión subsidiaria, lo más importante siempre una es que tengan un propósito fijo. ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Qué es lo que quieren alcanzar? ¿Para qué quieren ir ahí? Muchas veces, y eso ha sido el problema en años recientes, que incluso las Naciones Unidas han dejado de dar acreditaciones por eso, es que dicen que muchas personas solo quieren viajar. Entonces, han empezado a reducir la cantidad de acreditaciones que dan para que menos personas de sociedad civil puedan participar. Entonces, es muy importante que como organización, como colectivo, en caso de que cuenten con uno y quieran participar y representarlo, tengan un objetivo en mente de lo que quieren lograr y lo que quieren hacer. Van a comunicar una historia, van a comunicar una lucha, qué es lo que quieren lograr estando dentro de este espacio y con quiénes quieren hablar. Van a hablar con negociadores de su país, van a hablar con algún grupo de negociación o alguna constituyente. Entonces, definir ese objetivo y definir lo que se quiere comunicar. También crear una estrategia de cómo se va a comunicar todo ese conocimiento, cómo se va a comunicar todo lo que aprendieron, todo lo que vieron, qué le van a retribuir a su comunidad por todo lo que vivieron estando ahí. Y el último paso también, y muy importante, es la búsqueda de financiamiento. Siempre suele ser lo más difícil. Por ejemplo, en Latinas nos ponemos a pensar este año, ¿queremos participar en la COP31? Y si lo queremos hacer, ¿cómo llegamos a Turquía? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra estrategia de financiamiento para poder asumir ese reto tan grande? Entonces, el buscar financiamiento, el buscar oportunidades, y también les digo desde ahorita, si ustedes están interesadas en participar, ya hay ciertas oportunidades de financiamiento abiertas a las que pueden aplicar. En específico, he visto oportunidades a personas que se dedican a periodismo, a temas de comunicación. Y algo muy importante es que las oportunidades de financiamiento abren ahorita. Y si ustedes, esta conferencia es en noviembre, ya en octubre no hay oportunidades. Y en septiembre muy escasas. Entonces, el buscar financiamiento empieza desde ya. He visto también, por ejemplo, de Colombia, que hay una persona que ya tiene una delegación de 15 personas listas con financiamiento para participar en la COP. Sí, ya están súper listas, pero no cuentan con acreditaciones. Entonces, ese es el otro tema. ¿Cómo consigo acreditaciones? Y eso es mediante oportunidades. Y es muy importante y algo que siempre hablamos en Latinas también, cómo establecemos relaciones con otras organizaciones, cómo nos comunicamos con organizaciones ya sea locales o internacionales y establecemos esos vínculos, porque al menos como latinas no estamos registradas en ningún país, porque es muy duro decir somos de solo este lugar. Entonces, cómo conseguimos nuestras acreditaciones es enviando miles de correos a todas las organizaciones con las que hemos trabajado o algún día vamos a trabajar. Y les decimos como, por favor, tenemos una delegación de tantas chicas, nos encantaría tener una acreditación. Entonces, es como una forma en la que hemos manejado ese tema. Entonces, es muy importante en cuanto a financiamiento, conectar con esas organizaciones, conectar con esos fondos, conectar con esas personas que nos pueden apoyar. Y muchas veces ese apoyo se puede ver mediante las constituyentes.
hay diferentes constituyentes, estas no son todas, estas solo son con las que trabajamos con latinas. Una de ellas es, y como les digo, todo es en inglés, ¿verdad? Women and Gender sí, es la constituyente de mujeres y género. La primera COP que yo participé fui acreditada por esta organización. O sea, les envían un correo y les apoyan. Y básicamente lo que hace la Women in Gender es que es una constituyente solo dedicada a temas de género. Entonces lo hace de forma transversal, es decir, lo hace bien del género desde la transición justa, desde el financiamiento, desde la adaptación, desde el tema del balance global. Entonces es una muy, muy buena constituyente, siempre tienen muy buenas oportunidades. Ustedes pueden ser parte como de la lista de correos que tienen y si reciben muchos correos al día, demasiados correos. Entonces ahí ven oportunidades, ven formas de participar y ven formas de conectar. Una de las personas que llevamos el año pasado a la COP, creo que conectó muy bien con muchas de esas constituyentes y ha tenido muchas oportunidades este año de ir a otras conferencias, de ir a otros espacios y ha sido por la habilidad que tuvo de realmente conectar con una constituyente. Eso es la de género, también está la de juventudes y niñeces que tal vez han escuchado en sus países, que se llama Jungo. Entonces, Jungo es el responsable de las conferencias locales de la juventud, que al menos en Honduras creo que hemos tenido dos o tres, pero sé que se han hecho muchas en otros países y también las RCOICs, que son las conferencias regionales que hay de la juventud, que se habían quitado, pero este año volvieron y sé que se están planeando algunas, no sé si en Latinoamérica. Entonces, Jungkook es una muy buena constituyente, si son parte aún del grupo de juventudes de esos países, creo que aceptan a personas de 35 años, entonces, es como en donde empiezan muchos activistas, porque tal vez puede ser como el más intuitivo o el más fácil de seguir. Luisa también está en uno de esos grupos de negociación, también tal vez más adelante nos puede compartir, o ahora no sé, Luisa, si quieres compartir algo sobre trabajar con Jungo y las constituyentes, porque yo trabajo con Canla, pero Luisa trabaja más con Jungo. Bueno, puedo hablar un poco como rapidito, pero sí, Yongo es como la constituyente de juventud y está abierta a todas las personas. Entonces, si les gustaría como unirse a la constituyente, solo necesita firmar un formulario, como hacer un formulario y después de algunos meses van a hacer algunas reuniones. Y bueno. Hay varias formas de participar de Yungo y yo pienso que es una de las constituyentes que es más fácil de seguir porque tienen una newsletter, entonces siempre puedes como ver los updates desde la newsletter y también como los equipos son más abiertos a personas nuevas, entonces puedes como participar de sesiones, hay sesiones de capacitación específicas para una negociación. Y bueno, yo estoy en el grupo de adaptación y en el equipo de migración. Entonces, hay equipos que son como específicas para las negociaciones, como es el caso de adaptación, pero también hay otras temáticas que son como más eh, transversales, como es el caso de migración. Y en todos los casos, siempre hay capacitaciones para que pueda como accesar nuevos contenidos. También siempre tienen como bases de datos con eh, eh, videos o libros o cosas que puedas utilizar para estudiar más solo. Y bueno, en el espacio de Yungo hay varias y varias personas, como creo que es la mayor constituyente. No sé si, bueno, yo pienso que es la mayor porque creo que hay más de 10.000 personas y organizaciones. Así que es una red muy grande y que puedes también ser un buen espacio para conocer más del proceso de negociaciones, bueno, sin miedo, porque siempre hay personas nuevas y también como son varias personas de juventud, también puede estar como más eh, confortable en estar en un espacio en que necesitas aprender tantas cosas nuevas de una sola vez. Entonces, creo que también es una oportunidad muy interesante para las personas que quieren estudiar más de negociaciones. Entonces, tienen varias sesiones como de aprendizaje que pueden ser interesantes. Y yo recomiendo muchísimo el equipo de adaptación para personas nuevas porque tienen reuniones de onboarding, como de no sé bien cómo decir esto, de bienvenidas todos los meses y después siempre hacen una reunión que es más como de planeación.
y también siguen como con las capacitaciones, el procesos y todo. Pero si tú tienes más afinidad con otra temática, recomiendo también como eh, seguir alguna cosa que ya conozca un poco o que tenga interés, porque también es importante que trabaje con alguna cosa que esté alineada con sus trabajos locales y regionales también. Entonces, una cosa que puede ser como un espacio mejor es utilizar la lista, bueno, la lista de todos los grupos de trabajo y empezar a investigar uno por uno qué hacen. Casi todos tienen cuentas en Instagram, entonces puedes buscarlos y ver qué están haciendo o qué hicieron en los últimos años y ver con qué temática le gustaría trabajar. Entonces, esta es una idea un poco de qué pasa y son personas jóvenes, entonces es un espacio muy bonito porque son personas jóvenes. Enseñando otras personas jóvenes. Ya se escucha, y sí, digo, tiene muchos equipos de trabajo. Realmente todas estas constituyentes, que esas no son todas, tienen bastante grupos de trabajo porque al final son diferentes grupos de negociaciones y ustedes deciden qué negociación les gusta más o les llama la atención. Me acuerdo que decía al inicio me encantaba presión, me encanta financiamiento y no fue fácil como llegar a ella, sino que de diferentes COPs o de diferentes espacios dije como, ok, esos son los que me gustan y en estos son los que me quedo. Entonces, hay bastante como prueba y error en encontrar el espacio que nos gusta y de ahí la siguiente constituyente que somos parte es de Canadá o está en inglés porque global es Climate Action Network, pero tienen una red en Latinoamérica y en esa es en la que participamos. También en la parte de adaptación y financiamiento y también tienen reuniones periódicas y hace poco tuvieron un curso informativo sobre las sesiones interseccionales que van a pasar en Alemania esta semana. Entonces, como por un mes, ustedes se capacitaban con ellos sobre qué son las SPs, qué son las negociaciones, cuál es el estado global de las negociaciones y qué se prevé para estas negociaciones en específico de junio y qué van a significar para la COP. Entonces, es muy importante que son personas muy preparadas. Es un grupo de trabajo que me gusta bastante, aunque sí son personas mayores, porque sé que algunas personas tal vez les gusta trabajar más con juventudes, con niñeces, como lo es Jungo y Women and Gender también son personas más jóvenes y en Canla sí es como grupos de trabajo ya un poco más pesados o que requieren más trabajo. Y otro que agregamos, pero no es constituyente, es el Climate Camp o el campamento climático, porque existen las COPs, que es la reunión que se hace cada noviembre, cada diciembre en los países, pero también está lo que es las reuniones interseccionales a mitad del año, que se hacen ahorita en Bonn, Alemania. Entonces, el campamento climático nació como un espacio de sociedad civil en Alemania para recibir a todas las personas que iban a las interseccionales, ya que para esta conferencia no se cuenta con sociedad civil. Es una conferencia muy técnica, solo enfocada en negociaciones, no se enfoca en nada más, aunque sí hay tal vez capacitaciones o workshops o pequeñas sesiones para entender más los temas, pero en específico se enfoca en preparar los textos de negociación para recibirlos en COP, porque en la COP, donde las personas que se presentan en sí suelen ser las partes, suelen ser los países, entonces para esos textos que van a presentar los presidentes, alguien los tiene que redactar primero. Entonces, muy importante que sean como estos negociadores súper técnicos quienes lo hagan. Y ahora, oportunidades de incidencia desde el sur global. Nosotros estamos en un debate y me encantaría escuchar sus opiniones sobre esto porque muchas personas tienen opiniones muy mixtas sobre las COPs y sobre por qué no deberían de importar o por qué deberíamos de participar o por qué deberíamos de estar. Porque una de las realidades que nosotras vimos tal vez fue que nos enfocábamos mucho en estar en estos espacios internacionales, tal vez gastando oportunidades de financiamiento en vuelos, en estadía y todo, pero que el mismo esfuerzo que se hacía para estar ahí se podía usar en acciones locales, como los campamentos ecofeministas que hemos tenido recientemente. Entonces ahora ustedes van a ver que hay muchas oportunidades de financiamiento que explícitamente dicen oportunidad de financiamiento para acción local, no se puede considerar para ir a COP, para ir a SBIC o cualquier foro internacional. Entonces, es un caso muy complejo porque sí debería haber participación de sociedad civil dentro de estos espacios, dentro de las negociaciones. Las negociaciones influyen más en nuestra vida tal vez de lo que consideramos, porque al final sí se decide nuestro futuro dentro de ese espacio, pero también la gran pregunta,
¿cómo nos aseguramos que nuestras voces y territorios realmente puedan incidir en estos espacios y no sea solamente como un gasto para nosotros? Entonces sí me gustaría escuchar sus opiniones antes de pasar a los siguientes slides, de, con lo que han escuchado, que hemos hablado de saberes comunitarios, que hemos hablado sobre acciones locales, sobre conectar con nuestras comunidades. ¿Cómo creen ustedes que nos podemos asegurar de que nuestras voces y territorios realmente lleguen a esos espacios? Pero en general me gustaría saber sus opiniones sobre la COP, como ya sea que lo escucharon hasta hoy, que lo han escuchado anteriormente, pero si alguien pudiera abrir su micrófono, sí me gustaría escucharlas. Voy a tratar de no usar mucho mi mouse porque estoy viendo que lo uso y se traba, pero después primero Luisa y después Lilibet y cualquier cosa mi micrófono está encendido porque mi mouse no sirve. Ok, Luisa. Perdón, mi audio no sé qué pasó, pero ahora funcionó. Bueno, yo pienso que los espacios internacionales tienen su importancia, así como los espacios locales, pero también veo que es imposible tener acuerdos internacionales si el local no está como bien articulado. Entonces, veo que hay una importancia muy grande en tener como este diálogo entre el local y el global, eh, pero a veces es muy difícil como garantizar que las voces locales y de los territorios estén en estos espacios. Y también veo como que la sociedad civil que está en estos eventos no es la misma que está en el territorio. Entonces puedes ver esto también desde la cumbre de los pueblos, por ejemplo, que las personas que participan de un evento no son las mismas que están en las negociaciones. Entonces veo que los espacios de negociación exigen un como conocimiento técnico que no llega a las poblaciones locales y por eso queda tan difícil que las voces estén representadas, mismo que las personas estén como en el evento, como en persona. A veces están en el evento, pero no tienen sus voces representadas porque necesitan tener los contactos, los espacios, los accesos. Entonces veo que es como un dilema constante desde el movimiento climático, como tener eh, como incidir políticamente y ahora con el contexto como de más conservadorismo y de la ascensión de la ultraderecha, veo que es más difícil articular esos espacios como globales con la importancia que deberían tener. Entonces yo veo que eh, es muy difícil asegurar las voces y hay varios proyectos que intentan hacer esto y creo que eso es increíble, pero hay muchísimo que necesitamos caminar para garantizar las voces como de los territorios en estos espacios internacionales. Ya, Luisa, y antes de darle la palabra a Lilibet, completamente de acuerdo, más con lo del alza que hemos visto recientemente en cuanto a la ultraderecha, que si quieren más adelante tenemos todo un espacio para discutir eso también, porque realmente afecta a las negociaciones. Colombia es uno de los países que tiene la mejor participación en COP, o sea, han representado no solo a Latinoamérica, sino que al sur global de una manera increíble dentro de las negociaciones, siempre empujando por temas de derechos humanos, transición justa, incluir todos los sectores de la sociedad, que no quiero ni imaginar lo diferente que serían esas negociaciones sin la participación de Colombia. Entonces, aunque yo sea de Honduras, aunque yo sea en Centroamérica, no en Sudamérica, estoy muy pendiente de lo que está pasando allá, porque sé que eso puede tener repercusiones graves, graves, no es por ser dramática o algo, en cuanto a las negociaciones y en cuanto a la posición de los países en la COP. Muchos países recientemente se han salido de las negociaciones, principalmente Estados Unidos, se salió completamente del acuerdo de nuevo, no envían delegaciones, no están participando, y todos esos fondos y financiamientos de los que hablamos dependían de la participación de Estados Unidos. Porque si Estados Unidos no quiere aportar financieramente, ningún otro país lo quiere hacer. Y seguido de la participación de Estados Unidos viene la de Argentina. Argentina también se desvinculó completamente del acuerdo porque Milei dijo, si Trump no lo hace, yo no lo hago. Y también tenemos El Salvador, donde es un caso muy complejo, donde el presidente pues básicamente dijo que están prohibidas las palabras como género, crisis climática y demás. Entonces también su participación suele verse muy afectada. Entonces, si toda Latinoamérica está viéndose afectada por una alza en la ultraderecha,
¿Qué simboliza eso para nuestras luchas? ¿Qué simboliza eso para nuestra participación en estos espacios? Y en general para nuestros países en cuanto a recursos, porque si nuestros países no están en las salas de negociaciones, también no van a recibir esos recursos. Antes de adelantarme, le doy la palabra a Lili que le damos su mano. Hola compañeras, muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, no puedo prender la cámara porque si no mi internet de caca se cae, pero me avisan si no me escuchan. Mi nombre es Lili Villamizar, yo soy de Cúcuta, norte de Santander, en Colombia, y pues soy cofundadora de una colectiva ecofeminista de mi ciudad frontera que se llama La Aquelarre Violeta. Y pues un poco como para les doy este contexto porque pues también yo empecé pues como mi liderazgo ecofeminista hace ya más de 10 años, dejé mi juventud en todo esto y me parecía muy curioso lo que decía Luisa porque a veces pues como lograr también como sociedad civil llegar a espacios de participación y representación a muchas de nosotras que hemos empezado pues como en la juventud y no tanto en la adolescencia, pues nos ha costado todo un proceso de formación de años y de años, ¿no? Y un poco como veo al bootcamp también y a las compañeras tan tesas de todos los territorios en América Latina, en Apyayala, digo yo como qué lindo poder yo tener la oportunidad de que, si bien yo ya dejé mi juventud, uno como que a veces no alcanza a dimensionar a quienes inspira o a quienes pueda llegar como también a impactar desde su posición ética, política y también pues desde el liderazgo, ¿no? Social y comunitario. Y yo en Norte de Santander, pues estoy en el Consejo Consultivo de Mujeres, represento a las mujeres ambientalistas, pero para llegar allí, por ejemplo, fue muy complejo porque poco se reconoce también como la intersección de género y ambiente, ¿no? Entonces es como eres mujer, pero como que el papel también como que jugamos en territorio a veces pues no es tan reconocido por las, digamos, los gobiernos locales. Entonces, aprender una de la institucionalidad y cómo traducir el lenguaje de lo público, de lo técnico, pues eh, conlleva tiempo, ¿sí? Y pues obviamente en el día a día que uno pues tiene que aprender un montón de cosas, pues no todas tenemos el mismo acceso a la información, también el mismo acceso a actores claves en territorio que luego te digan como por ejemplo existen las conferencias nacionales de niñeces, juventudes y por el clima y la biodiversidad ahora en Colombia que pues ya desde hace varios años vienen como haciendo las ERECOIS a nivel nacional, pero pues muchas sí, niñas, adolescentes, jóvenes que están en estos procesos no se enteran todavía de eso, ¿no? Y uno dice como, pero ¿cómo hace para uno conectar las agendas locales, territoriales, con las nacionales y ahora mucho más, pues con las internacionales, ¿no? Curiosamente, pues en mi país, en Colombia, pues uno es joven hasta los 28. Entonces, pues es como ya en estos momentos, pues obviamente uno ya no puede asumirse como mujer joven, sino como mujer. Y ya, pare de contar. Y pues también como organización de base comunitaria, si uno no tiene pues como un padrino o madrina, por decirlo así, de cooperación internacional o de una organización no gubernamental que tenga el financiamiento para hacer que tu voz sea escuchada en espacios de representación, pues es mucho más complejo, ¿no? Y hablábamos también con algunas compañeras reflexionando que a veces pareciese también que en esta lógica de vernos a las mujeres como rivales, es como tú cuántas intersecciones tienes, ¿no? Como mujer rural, LGBTI, no sé, las X o Y intersecciones que tienes, y entonces como que nos ponen a competir entre nosotras, y es como, y uno dice, obvio, hay opresiones que obviamente son mucho más importantes, ¿sí? De tener presente, como de poder decir que alguna compañera, no sé, campesina y de la comunidad diversa, diga como, ok, quiero estar en espacios, ¿no? Pero siempre el patriarcado nos pone a competir entre nosotras y a mí a eso pues a veces como que me pone a repensarme también de quienes históricamente han podido, por ejemplo, acceder
una COP, ¿no? Yo en lo particular no he podido representar a mi país ni a mi departamento de Norte de Santander, además porque pues soy mujer urbana, ¿no? Entonces es como que a veces entonces también se deslegitima mucho eso, ¿no? Como pues no tienes tantas opresiones que tus otras compañeras, entonces démosle mejor, no sé, la posibilidad a otras, ¿no? Y yo la verdad pues como que vivo muy bien con eso, pero sé que sí nos ha pasado mucho que en espacios es como a veces puede ser hasta violento, como al momento de quiénes van, ¿no? Porque normalmente no se suele como hablar un poco de, no sé, criterios o de mínimos y no negociables, ¿no? Como quiénes pueden acceder a esto y como sociedad civil, pues casi siempre a nosotras nos ha tocado hacer todo, pues con las uñas, ¿no? Mm, y sí, y sin pensar tanto en cómo me van a reconocer, voy a poder alzar la voz de mi territorio y también un poco el tema de la cualificación. Yo, gracias a Dios, pues he tenido la posibilidad de graduarme como en mi pregrado pues de arquitectura. Tuve la posibilidad de beneficiarme de una beca para estudiar una especialización en gobierno y asuntos públicos, pero sé que ese es mi camino. Sé que no todas y todos han podido acceder a la educación superior y uno dice como a veces ese tema de la cualificación como eh, lo técnico, lo político y lo social empiezan a entrar en disputa y a mí me encantaría que cada vez más la sociedad civil se tomara los espacios de negociaciones y que cada vez más también democratizáramos el acceso eh, a la participación ciudadana, ¿no? Pero sé que es muy complejo. Sin embargo, pues como tú dices, yo como colombiana ahorita en estos momentos digo como independientemente de que hay algunas compañeras que todavía están indecisas y demás, creo que lo importante y lo bonito de ver de cómo muchas estamos pensando en defender la vida, en defender los derechos humanos, en defender la empatía eh, y que sí, que son no negociables. Eh, ya sea que tú estés a favor o no del gobierno que está próximo a terminar, pero pues sí, ya ahorita nos toca entrar a no ser tan neutrales, ¿no? Y es como, sí o sí, todo es político, enunciarse feminista es político, enunciarse ambientalista es político, ser mujer es político. Entonces ahorita, digamos, no podemos estar como pensando en, me cae bien, no me cae bien, sino no podemos retroceder. Y pues obviamente el territorio eh, no puede retroceder. Entonces, es complejo, tenemos un panorama oscuro, pero pues aquí estamos, ¿no? Como siguiendo defendiendo la vida y aún así, yo creo que más de una organización social va a estar perfilada, sea cual sea el gobierno que quede, y eso me parece también un poco peligroso, porque ser lideresas no es fácil, hacerlo por amor a nosotras y amor al mundo que queremos habitar no es fácil, pero pues es un camino que decidimos, pues sí, recorrer y me alegra mucho pues tener ahora nuevas compañeras en este bootcamp, que ojalá el grupo no se muera después del cierre y que sigamos pues tejiendo como ecofeministas en Abya desde las diversidades, edades, sentires, pensamientos, porque yo bueno, tengo 31, pero como les dije, dejé casi que toda mi juventud en esto. Mi mouse está en contra de mí hoy y quería reaccionar como a lo que decía Lilibet y no puedo, o sea, no sé qué le pasa a mi mouse, pero qué lindas palabras, qué bonita participación en sí. Me gusta mucho, mucho lo que dijiste porque creo que es como el significado al final de esta sesión. Porque créanme que lo que no queremos hacer es romantizar estos espacios de vida, como solo así es posible alcanzar la lucha climática, solo así es posible conseguir lo que nuestras comunidades necesitan, porque la realidad es que no. La realidad, creemos fielmente que el trabajo debe ser local y tiene que empezar desde nuestras comunidades y que tiene que empezar desde nuestros países y que sí, realmente es preocupante la situación ahorita de Latinoamérica, en específico con países que han aportado mucho, mucho, mucho en cuanto a estos temas, que créeme que la posición de Colombia estos años, al menos en cambio climático, que es lo que yo puedo ver desde mi realidad aquí en Honduras, es que ha sido muy buena, ha sido el principal defensor del sur global dentro de estos espacios. Entonces sí, creo que en este momento no queda nada más que armarnos de fuerza, armarnos de valor y crear esas estrategias y crear esas comunidades. Entonces, esos son los momentos así como para unirnos en nuestros grupos, en nuestras organizaciones y demás, no el momento de divisiones y de
decida destruir básicamente los grupos porque eso es lo que se quiere lograr. O sea, la inestabilidad de sociedad civil, la inestabilidad de estos grupos, la división de estas luchas, que no, yo quiero esto, pero yo quiero lo demás, pues eso es dejarle ganar. Entonces, me encantó mucho tu participación, Lilibet. Creo que eso fue específicamente lo que queríamos como comunicar dentro de este espacio, de que al final esas son las voces que merecen ser contadas, los territorios que merecen ser contados, y sí, la participación, especialmente para las mujeres que tienen tantas capas encima, que tienen tantas luchas encima, es muy difícil. Por ejemplo, ahorita hay una defensora muy importante de Colombia que va a participar en las interseccionales, pero que fue una persona que le tradujera, porque todo está absolutamente en inglés, pero no había una persona que le tradujera porque las otras personas no encontraron financiamiento. Entonces, ese es como el problema que hay, de que tenés una oportunidad, pero de ahí no tenés otra. O sea, puedes estar, pero no te puedes comunicar. O puedes comunicarte, pero no puedes ir. Entonces, en sí, cómo empezamos que esos espacios realmente sean espacios donde se puede incidir, pero saber que ese no es la meta final. O sea, al final no es el espacio final. Para muchas organizaciones, este es su objetivo. O sea, todo el año trabajan por lograrlo. Y eso está muy bien, porque también una sociedad civil merece estar ahí. Pero también, ¿qué estás haciendo por tu comunidad? ¿Qué estás haciendo por tu territorio? ¿Cómo estás ahorita en el proceso de lucha? ¿Qué es lo que está pasando en tu país? Entonces, eso es muy importante. Vamos a ver si mi mouse ya no me falla. También, si quieren participar, hay becas. Hay muchos procesos de becas dentro de estos espacios internacionales. Bueno, de la Academia de Jóvenes Negociadores y la beca climática para jóvenes latinoamericanos. Esta última beca no abrió este año. Decidieron continuar como con las personas que tenían de periodos anteriores. Ese es otro problema, que muchos de los fondos de becas tal vez ya no están funcionando igual que antes. O sea, hay que estar muy pendiente. Ahorita he visto ciertas oportunidades que han abierto. Me voy a dar la tarea de mapearlas y enviárselas al grupo si ustedes tienen interés en participar o en todo. También siempre hemos hablado de Latinos, de que nos encantaría hacer un bootcamp, especialmente sobre negociaciones, un bootcamp sobre COPs, negociaciones y todo eso, solo más como para interés, como para compartirlas a ustedes si les gustaría saber, no tanto como de vamos a crear una full delegación e ir a Etiopía, porque no contamos con los fondos en este momento. Pero si ustedes también están interesados en un curso solo sobre negociaciones, solo sobre COPs y demás, también creo que podríamos ver la posibilidad de hacerlo. Este bootcamp, de hecho, nació por una COP. El propósito que teníamos para este bootcamp era que lo íbamos a lanzar el año pasado y lo íbamos a lanzar justo para esta fecha e íbamos a escoger a 10 personas y les íbamos a llevar a Brasil. Y teníamos los fondos y teníamos todo. Y el financiamiento no llegó hasta 2 semanas después de que la copa había pasado. O sea, la COP fue la segunda semana de noviembre, el financiamiento llegó la primera de diciembre. Entonces no se pudo dar y realmente ese era el objetivo que queríamos porque la teníamos tan cerca, o sea, era en Brasil. Nos iba a salir re barato llevar personas. Porque imagínense, o sea, Colombia, Argentina, lo que sea, están al lado, están cerca, pero el financiamiento llegó muy, muy tarde. Entonces, tal vez puede ser que haya una edición futura donde sí cumplamos nuestro sueño de poder llevar una delegación, pero ese era el propósito que teníamos al final, como de que les íbamos a capacitar sobre cambio climático, sobre negociaciones y todo, y les íbamos a llevar una COP. Pero ese es el problema de trabajar con fondos internacionales, de que llegan cuando quieren, porque sí, todo el propósito del fondo era llevarlas a COP, y llegó 2 semanas después. Entonces, es muy importante también, pues, solo quiero quitar esto de aquí, que dice, pero para incidir en las COPs, no quiere decir que solo lo podemos hacer estando allá, que es lo que les tratamos de comunicar, incluso con Lilibet aquí. Hay diferentes maneras de hacer incidencia y llegar hasta una COP, o no, se determina de qué tan activistas o defensores sean. Esto es muy importante. Y algo que mencionaba Lilibet que me llamó mucho la atención, que no lo dijo explícitamente con esas palabras, pero que al menos lo he vivido en COPs, o se puede ver bastante dentro de estos espacios, es que a veces se vuelve una competencia. ¿En cuántas COPs has estado? ¿En cuántas conferencias has ido? ¿En cuántos grupos de negociación estás? ¿Cuántas cosas están haciendo? Entonces se vuelve menos sobre la lucha, menos sobre lo que se está trabajando, lo que se está haciendo, y más como en el mérito personal de decir, yo he ido a tantos COPs. Porque también, porque hay un momento que es bueno decir como, tal vez no puedo aportar nada a esto, tal vez está bien que no participe, tal vez está bien que no vaya. Por ejemplo, yo fui a la 27 y a la 28 y la 29 yo dije, no, eso no voy a hacer nada. Honestamente le voy a quitar el grupo a alguien, le voy a quitar la acreditación a alguien, no me sentía tal vez muy preparada. Los temas eran muy importantes, también era de financiamiento, pero no sentí que era
como un espacio en el que debía estar y fue como, ok, no voy a estar en esta y de ahí la siguiente ya me sentía más lista. Llevamos como un plan específico con Latina de lo que queríamos lograr y fue. Pero eso no significa que porque no vayan a una, ustedes ya no son activistas o ustedes ya no son defensores. De hecho, activistas y defensores son quienes menos logran estar en estos espacios. Entonces, la realidad es muy dura. Yo, de hecho, yo he vivido experiencias muy feas estando en COPs, como de tratos hacia activistas, de tratos hacia defensores que he visto. No puedo creer que sean personas que están dentro de organizaciones que dicen ser activistas o que dicen ser personas en pro del cambio climático y pueden tratar de esa manera a un defensor o pueden tratar de esa manera a alguien que se dedica más de lleno a esto. Entonces, estos espacios están muy romantizados. En general, los espacios de Naciones Unidas suelen estar muy, muy romantizados, pero en general, créanme que a veces pueden hacer más con un campamento en su comunidad que lo que se logra 2 semanas estando al otro lado del mundo. Y lo sabemos y lo decimos con propiedad porque nosotros preferimos los campamentos ecofeministas, no es porque los hemos hecho, pero preferimos los campamentos que hacemos que gastar el dinero yendo a estos espacios y que al final no se tiene ese centro en la mesa. Pero eso no quita que también es importante la participación de sociedad civil. Entonces, es de encontrar el balance. Al final, como que nuestras actividades sean proporcionales a estos espacios también. Y eso me lleva a lo siguiente, que dice grupos de trabajo. Esos son algunos grupos de trabajo que hay, como básicamente van de las manos como constituyentes. Esto lo dejó Emiliana, así que no los conozco muy bien. Pero es de Human Rights y Cambio Climático, por eso HR, de Cambio Climático y Derechos Humanos. Se reúnen semanalmente para darle seguimiento a las negociaciones relacionadas con militarización, género y demás. Entonces son coaliciones de sociedad civil que siguen de cerca estos temas y que ustedes también pueden seguir. O sea, todas las constituyentes de las que les hemos hablado, perdón, todos los grupos tienen Instagram, tienen sitio web, tienen redes sociales, entonces creo que no les dejé lleno la cajita de herramientas, pero voy a tratar de encontrar toda esa información y dejárselas ahí para que si ustedes tienen interés puedan acercarse a estos grupos, puedan acercar sus organizaciones a estos grupos y también si desean saber más siempre me pueden preguntar a mí, igual a Emiliana o a Luisa, sobre qué grupos les gustaría participar o qué grupos tienen que o les gustaría estar parte o ser parte. Entonces, negociaciones. Hablamos mucho de ellas, pero realmente cómo son. O sea, yo creo que ya hemos hablado demasiado de ellas en esta sesión, pero los temas se deciden por medio de textos, borradores que se proponen y son negociados por las partes, es decir, por los países. Normalmente en grupos de contacto más pequeños para negociar las diferencias y luego votar. Los cambios que no se logran aceptar se mandan a votar en plenario. Eso es muy importante porque los países no deciden solos, es decir, Brasil, por el país que sea más grande del mundo, no puede hablar en representación de él mismo, sino que hablan por medio de grupos de negociación. O sea, Brasil, no sé, que está como en 5 grupos de negociaciones, creo yo. Entonces, su posicionamiento va siempre en grupo. Y lo mismo es para sociedad civil. O sea, ustedes no pueden solo tomar un micrófono y hablar, sino que normalmente lo hacen por medio de una constituyente o de un grupo. Entonces, eso siempre es muy importante. Y esta frase que quedó acá, que creo que es de una sesión pasada, pero que siempre vale la pena compartirla para ya ir cerrando con este bloque de información. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Y siento que igual va muy bien con esta sesión para no olvidar al final como el objetivo de que si bien es muy importante estar en esos espacios, como alcanzar una COP, que es el objetivo de muchas personas, alcanzar una conferencia internacional, el trabajo local siempre va a ser más importante, siempre va a ser la prioridad. Y siempre tiene que ser como en lo que ustedes se enfoquen. Y eso es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque una participación sin propósito solo es un gasto, tanto es un gasto de dinero como lo es un gasto de emisiones por volar al otro lado del mundo. Y siempre como lo que se suele criticar más también de estas conferencias, como de que son del cambio climático y las hacen en los sectores más remotos del mundo y hay que viajar como en 10.000 vuelos para poder llegar. Pero sí, tal vez no es una sesión como la que hemos visto anteriormente, que hemos hablado de saberes comunitarios, que hemos tenido esos espacios de participación, que hemos tenido como toda ese rush de información, por hacerlo más realista, hacerlo más como una COP, que básicamente es que no hay participación. Pero no, solamente eso por esa sesión. La verdad que sí me encantaría escucharles, tanto porque quiero saber qué opinan sobre COPs en general, sobre negociaciones, también si quieren comentar sobre lo que se sucedió en Colombia y también, más importante, nos encantaría también saber su feedback de todas las últimas sesiones que hemos tenido. Y también, como les mencionaba al inicio,
que me encantaría saber cómo ustedes relacionan todo este tema de COPs, qué idea tenían de esto en mente, si esta información les ayudó o más bien le confundió, pero y cómo ven que se relacionaría con los temas de comunidades que venimos viendo. Alison. Mm, Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio. Y, y es que siento que el mundo de las COPs y trabajando dentro de una ONG es bien complicado, porque hay un montón de personas súper bien intencionadas que van con la reflexión, la visión crítica, con ganas de cambiar el mundo literalmente, pero también hay muchas personas que lo hacen por una cuestión performativa o por una cuestión como más de intereses o quizás lo hacen como desde este ánimo de querer hacer algo, pero sin la suficiente información o sin la suficiente visión crítica de lo que sucede. Y de hecho yo tenía esta conversación con una compañera en el trabajo que me decían, no, es que yo quiero que me vayan a patrocinar a la COP, que vaya a hacer cosas así. Mujer blanca que habla inglés, que está súper, por ejemplo, aquí en México, pues Polanco es una zona súper, acá le decimos mamona, o sea, súper cara. Y es como de, perdón, pero güey, no mames, ¿cómo quieres patrocinio para ir a tu lugar cuando perfectamente mamá y mamá te lo pueden pagar? ¿Y cuál va a ser tu propósito, no? Entonces, entender que también la lucha climática tiene muchas transversalidades y que no me acuerdo quién lo comentó, pero no se vuelve una competencia de quién es menos oprimida, sino que se vuelve un ejercicio colectivo de todas las opresiones de las que sufrimos, encontrar en cuáles convergemos para atacar, pues digamos, de manera comunitaria o en colectividad, pero también desde algún punto entender cuáles no nos corresponden como actores principales de la lucha, pero qué podemos hacer detrás desde los privilegios o las posiciones sociales, culturales, económicas que tenemos. Entonces, digo, es un mundo pues algo muy complejo, donde también cuando en las COP se comienzan a cerrar esta visión hacia las comunidades y hacia los pueblos originarios, pero se abren hacia las empresas, se abren hacia los gobiernos, que ellos también tengan voz y voto en la toma de decisiones ambientales, que es incongruente, ¿no? Porque siempre vienen como con esta visión de beneficios económicos a beneficios económicos infinitos a través de recursos naturales finitos, ¿no? Y todavía la palabra recursos ahí me chilla en el corazón. Entonces, creo que, o sea, pienso que esto es como un ejercicio de que nosotras podamos como tener como ahí un gusanito curioso de comenzar a investigar tanto el lado, digamos, maravilloso, perfecto, amable que se muestran de las COPs y de las organizaciones, pero que también seamos muy críticas con este otro lado, porque desafortunadamente nada es perfecto. Pero hay una palabra, no me acuerdo de quién, que dicen que la utopía no es el destino, sino que el camino que se recorre es lo que te puede llevar a ella. Entonces, yo me quedo con eso. Hay un montón de visiones de morrotas de todos lados desde aquí, y eso yo me lo voy aquí a cultivar en mi corazón. Y pues mamá, qué chido con poder como conectar con personas de distintas partes, hacer como este semillero de saberes revolucionarios y pues que sea como un cobijo para salir allá afuera y saber por qué seguimos luchando, por qué hacemos algo y que saber que alrededor de América Latina pues estamos poderosas y respaldadas de otras mujeres. Encanta. A veces digo, como, ¿por qué soy yo la que está dando estas sesiones? Ustedes se expresan mejor que yo, porque genuinamente me encantan más sus participaciones que lo que sea que les puedo decir, porque realmente muy acertado lo que dijo Alison. Creo que hay una versión muy tergiversada tal vez de esos espacios de negociación y creemos que es como la meta, como que es el gran logro poder estar ahí, que no se le quita el mérito. Realmente, o sea, yo sería como la peor persona para decirlo porque también he estado en esos espacios de decir como, no, no vayan, no lo hagan. Porque si ustedes tienen el deseo de hacerlo, también lo pueden lograr, porque pues, ustedes pueden ser el cambio, ustedes pueden ser la persona que vaya específicamente a hablar de esos temas importantes, porque también necesitamos de personas así. Créeme que yo estoy el ejemplo nuevamente porque aquí está Luisa y con Luisa estuve en la COP pasada, pero a veces se siente como muy frustrante porque quieres estar en bastantes lugares, quieres estar en bastantes espacios y ves personas que tal vez están desperdiciando una oportunidad que alguien más pudo haber disfrutado. Entonces, eso siempre es como lo más duro porque si queremos que todas puedan llegar y alcanzar esos espacios, pero al mismo tiempo también tenemos como que decir quién realmente los puede aprovechar y aprovecharnos en el hecho de me voy a hacer influencer, porque
algo que ha sucedido también es que después del discurso de Greta Thunberg hace unos años, todos quieren ser o todas quieren ser la siguiente persona en dar un discurso y volverse famoso y todo eso. Entonces se le quita como bastante del impacto tal vez que solían tener los discursos antes o que solía tener como esa realización de personas. Y también desde Latinas hemos tenido algunos casos como con COPS y todo, de personas que no buscan para acreditación, no buscan para financiamiento. Les llevamos y ya estando allá ni siquiera dicen que son de Latinas, sino que dicen que están con otras organizaciones o hacen algo más. Entonces también eso creo que desmotiva a muchas organizaciones de continuar apoyando o continuar abriendo los espacios. Entonces, por eso les digo, al final es como de establecer un objetivo en mente y saber que ese no es nuestro norte, que ese no puede ser nuestro objetivo final, sino que siempre recordar por qué lo hacemos. Y eso me lleva a Paula. Tiene la mano arriba y después Dana. Hola, buenas noches a todas y a todos. Principalmente quisiera agradecer por el espacio y también por este tipo de bootcamps que la verdad me ha ayudado muchísimo también a lo que es refrescar mis conocimientos, ya que ya estudio la carrera de biología. También bueno, he trabajado mucho con lo que son las comunidades rurales, al igual que con comunidades indígenas, y bueno, he tenido la oportunidad de darle clases de inglés a personas de comunidades. Y bueno, también me he dado cuenta muchas veces que en estos COPs también, perdón por la palabra, pero tienen mucho a prostituir la imagen del indígena como para atraer la atención de del resto de personas, especialmente cuando son organizaciones que recién están comenzando a establecerse con el fin de traer dinero que muchas veces ni siquiera no ocupan para las personas de escasos recursos económicos o para brindar soluciones verdaderas y duraderas a las personas de este tipo de comunidades. Muchas veces ellos incluso, bueno, como ya mencioné en un pasado, a pesar de que son organizaciones que tienen como fin apoyar a las mujeres pertenecientes de las comunidades, les terminan dando el dinero a los hombres, ya que muchas veces tienen estructuras muy piramidales y las mujeres no pueden recibir. Y es algo muy triste porque ellas no pueden aprovechar este dinero y muchas veces los hombres de las propias comunidades lo malgastan en prostíbulos, en alcohol y en otras cosas que no son necesarias para subsistir. Y esto es triste porque también organizaciones más serias cuando se dan cuenta de esto, no después les llegan a quitar el financiamiento y la oportunidad se va. Entonces es algo que es injusto, lamentablemente. Y bueno, creo que los COP no son malos en sí. Lo que creo que sí es malo es que muchas veces, bueno, estas personas que en general tienen como que mayor recurso económico, tienden a participar quitándole espacios a personas que sí conviven muchas veces con este tipo de entornos y que tienen una perspectiva diferente y podrían tal vez incluso aportar mejores soluciones que las personas que muchas veces sí. Yo no digo que la academia esté mal o que no existe un conocimiento, pero no es igual la teoría a vivirlo diariamente. Y vivirlo diariamente sí puede llegar a encontrar soluciones verdaderas, pero con un apoyo de educación con mayor cantidad de becas y sobre todo, como este mundo es capitalista, aprender a negociar es excelente porque esto ayuda también a empoderar a las personas y que logren buscar mejores espacios de difusión. Muchas gracias. Gracias, Paula. Se te cortó un poquito al final, creo. Pero muy de acuerdo con lo que menciona Paula y creo que es uno de los mayores problemas que vino antes de darle la palabra a Dana. Y no se les da acompañamiento también a las comunidades y a las personas. Entonces es muy importante que pues, yo llevo una persona de una comunidad indígena. No le llevo traductor, no le digo cómo guiarse en el lugar, no le doy dinero, sino que yo soy la persona tal vez que maneja su dinero. ¿Cómo se va a comunicar esa persona? ¿Cómo se va a movilizar? Está fuera de su territorio, está fuera de su país, está en un ambiente completamente extraño. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo hace? Y también, ¿cuál es el seguimiento que se les da una vez regresan? Y creo que eso es lo que nunca piensan las personas como, ¿cuál es su estrategia con todo? ¿Qué es lo que vas a hacer en tu comunidad? ¿Qué es lo que vas a ir a hacer? Tipo, si yo llevo a una persona de mi comunidad a una de estas dos, después regresamos y ahora qué. O sea, ¿qué hicimos? Fuimos a compartir, fuimos a hablar, pero ¿cómo llevamos esa lucha y la traducimos a nuestra comunidad? O la traducimos a lo que estamos haciendo. Entonces es muy importante también pensar
como en ese seguimiento a esas participaciones, a esos eventos que hubieron. Y yo el año pasado, yo entré como no en una crisis, yo dije, jamás vuelvo a venir a ninguna COP. Yo estaba como totalmente cerrada a todos los espacios y todo, porque estaba con dos organizaciones juveniles que están dentro de estos espacios de COP. Y estábamos sentados en una mesa y íbamos a tener una reunión y llegó una persona de una comunidad indígena. Llegaron dos personas que eran defensores. Y una de las personas que estaba en la mesa se levantó y les dijo que si por favor se podían sentar en otra, porque la reunión era privada. Entonces me dijeron que si por favor yo me podía ir con ellos. Entonces, como que me fuera con ellos, yo o de una u otra forma lo iba a hacer, porque no podría estar sentada en una mesa sabiendo que corrieron a dos personas. Es completamente incómodo, y más sabiendo que son defensores. Pero lo que más me asombró es que estábamos dentro de un contexto de COP, estamos dentro de lo que son organizaciones juveniles y que eso no se debió haber vivido y que si yo lo sentí feo por mi parte, no me imagino cómo lo sintieron esas personas, porque después estábamos comiendo y no sabían hablar el idioma, no sabían hablar nada más, también no podían ordenar comida, no podían hacer algo. Entonces creo que es muy importante cuando las organizaciones llevan personas de comunidades indígenas o llevan defensores o llevan personas que tal vez no han tenido acceso a estos espacios antes, cómo garantizan que esa participación realmente sea efectiva y le den los recursos también para que sean independientes, porque si yo llevo a una persona de una comunidad indígena, yo no soy su representante, o sea, yo no soy la persona que le maneja, sino que meramente soy quien tal vez le pudo dar acceso a los recursos y al apoyo, pero también creo que eso es muy importante como lo que mencionaban en el chat de la tokenización que se da ahora, de estos espacios de que llevan niños, llevan niñas, llevan personas de comunidades indígenas y realmente tal vez como no con un objetivo en mente. Y ahora, Adana. Hola, ¿qué tal? Yo más bien soy muy crítica del sistema internacional actual. Creo que más bien refleja la lógica del capitalismo actualmente y eso naturalmente hace que las dinámicas de poder sean muy dispares o sea, en las diferentes secciones económicas del mundo. O sea, en ese sentido, el poder y las tomas de decisiones en general se concentran en economías más industrializadas, más allá de que tengan la voluntad de querer hacer un cambio en materia ambiental. Y en ese sentido, justamente el derecho ambiental y el internacional en general, que podemos ver diferentes instrumentos como la propia COP, no hacen más que garantizar la expansión de justamente del capitalismo. Y el problema con eso es que a pesar de que muchas veces estas causas, o más que nada las motivaciones, sean legítimas, el querer dar espacios, el querer realizar un cambio, si es que se realiza en un marco que de por sí prioriza la extracción del valor tanto del ambiente como de la mujer, termina siendo incluso contraproducente. En ese sentido, así como para ir resumiendo un poco, no creo que el capitalismo verde sea capaz de salvar al mundo. En ese sentido, concuerdo mucho con lo que nos contaste al inicio, que en realidad el cambio puede suceder mejor en la propia comunidad. O sea, el objetivo último de las organizaciones no debe ser justamente atender a la COP, sino a cambiar el sistema en el que estamos. Y muy buenas las sesiones igual. Muchas gracias. Bueno, me parece muy acertada tu participación y creo que es justo como lo que he tratado de comunicar. Y miro que Lucía también tiene la mano arriba. También si alguien más quiere comentar algo, recuerden levantar su mano y si no, vayan preparando sus cámaras. Ya saben que viene mi parte favorita de estas sesiones. Entonces, Lucía y después yo. Hola, buenas noches. La saluda Lucía Plaza, desde Cartagena, Colombia. Yo como que también me siento muy identificada con el mensaje que mencionaba la compañera anterior y lo enfocaría más a que la lucha ambientalista en América Latina debe cuestionar el capitalismo, porque ciertamente su modelo pues se basa en el crecimiento y en la extracción ilimitada de los bienes naturales y la explotación de nuestros territorios y comunidades. Entonces, defender la vida, el agua y los ecosistemas implica sí o sí construir alternativas que prioricen la justicia ambiental y el bienestar colectivo y la sostenibilidad por encima de cualquier tipo de ganancia económica.
Por eso es importante sobre todo empezar a apoyar y fortalecer los procesos comunitarios, colectivos y desde los territorios y pensamos también en articulaciones que por lo menos como países nos permitan ver estos espacios desde lo micro a lo macro. Y bueno, siempre teniendo en cuenta la interseccionalidad, porque la realidad es que sí, aunque nos duela a algunos, las afectaciones que va a tener una persona eh, empobrecida y racializada en el campo nunca serán las mismas que la de una persona que vive en la ciudad, que tiene la capacidad de ir a la universidad y habitar el ambiente de una forma diferente. Entonces, como que importante es la lucha de clases, la lucha por el género, nunca se va a desligar de todo lo que es la lucha por un ambiente. Ya no podemos hablar de justicia ambiental sin hablar de justicia también racial. Y bueno, estoy muy agradecida también pues por en general el espacio del bootcamp. He aprendido muchísimo y sobre todo como que escuchar a otras personas y ver que en general eh, las chicas en América Latina estamos dándonos la batalla por lo mismo desde frentes diferentes. Es esperanzador. Gracias. Muchas gracias, Lucía, y también creo que agradecerles porque, antes de darle la palabra a ellos, porque yo estoy acostumbrada a normalmente ver en estos bootcamps y espacios que siempre la participación va bajando, tipo, aceptas a 100, entran 50 y después hay 20, 30 y todo, pero en todas las sesiones entraron siempre ustedes, ya tipo hasta les reconozco la cara o por sus fotos y demás, porque siempre han estado aquí, entonces agradecer también por haber sido constantes y cada una de las cosas que ustedes hablaron, créanme que son muy necesarias. Esta es la primera vez que Latina se lanzó a tirar un bootcamp, porque siempre habíamos dicho como, ¿será que van a participar? ¿Será que tendrán interés o no? Pero definitivamente que después de estas sesiones vamos a intentar hacerlos más seguido, porque siento que hay muchos temas de los que podemos hablar y conversar. Entonces, antes de darle la palabra a Naomi, que levantó la mano, Joss, habías levantado tu mano, no sé si querés comentar algo. Y de ahí voy a leer Sí, el comentario también que nos dejó Luis en el chat. hola, pues bueno, por los que no me conocen, soy de Córdoba, Veracruz, y pues bueno, aquí lo importante es siempre cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos para qué van a hacer las cosas. Y pues los CUP, o eso la verdad es que yo no tenía como, yo no sabía de esto, pero también pensar para quién están realizados y hechos, ¿no? O sea, el acceso de las convocatorias, el acceso al internet, ¿sabes? Como que siento que no todas las personas tenemos como la posibilidad de acceder a una plataforma, a tener una lab, a tener un celular. Y entonces desde ahí hay que cuestionarnos, ¿para quién realmente es? O sea, ¿para qué público es, no? Y aquí hay igual como que apenas se dio el tema, no tiene nada que ver, pero de la afrodescendencia. Entonces vienen como las Naciones Unidas y son como las mismas personas van, ¿saben? O sea, las mismas personas siempre van y no dan como la oportunidad a la gente precarizada, ¿no? O sea, a los que venimos desde abajo, siempre es como el pase de cuota. Y entonces, pues cuestionarnos, porque a veces me da FOMO, la verdad es que sí me da FOMO, pero pienso, ¿no? O sea, el hecho ok, las Naciones Unidas, ok, y luego es como una organización que viene de Estados Unidos, que no han hecho nada contra el genocidio de Palestina, ¿saben? Como que hay muchas contradicciones y también el cuestionarnos, bueno, yo me cuestiono mucho si realmente quiero estar en esos espacios, o sea, como digo, realmente yo quieres estar en esos espacios conviviendo con gente racista, y espacios que normalmente lo habitan y está mucha gente blanca, ¿no? O sea, que esos son los espacios para gente blanca que tiene varo y que, ay, sí, yo me voy a África a ayudar a los niños que tienen hambre. Es como chinga tu madre, güey. O sea, perdón por la grosería. Digo, perdón, soy un poco grosera, pero es que sí, ¿no? O sea, el cuestionarnos, ¿para qué vamos a estar ahí? Y el cuestionarnos si realmente va a haber un cambio, ¿no? Entonces nosotros aquí en Córdoba pues trabajamos desde lo colectivo, desde lo comunitario, desde las juntanzas, desde hacer ollas comunitarias, ¿no? O sea, regalar comida. Entonces creo que es importante, como todos lo dicen,
Eh, trabajar colectivamente desde la raíz, desde lo comunitario, desde nosotros mismos para realmente hacer un cambio, porque si estamos esperando a que, ok, sí, el dinero es fundamental, o sea, sí es la realidad, el dinero mueve masas y sin dinero no hacemos nada, ¿no? Y aquí están los famosos, las convocatorias también para recibir financiamientos y entonces vuelve a lo mismo, ¿no? Que tienes que estar dada de alta en el SAT, que tienes que comprobar todo y entonces es como, a ver, o sea, no tengo ni la menor idea de qué es el SAT, que es aquí donde se tiene que comprobar todo lo comprado. Y si no eres como una asociación civil, no te dan el recurso. O sea, y también los recursos se siguen pasando la bolita como a ciertas élites, a ciertas agrupaciones, en donde dicen hacer un cambio, pero pues son gente blanca que diría, ay, no recuerdo, diría Alison, están desde Polanco trabajando, ¿no? O sea, como de, hoy sí soy activista y hablo de la gentrificación desde la cafetería carísima de aquí de Polanco y es como de, güey, o sea, ni siquiera te está atravesando la situación, ni siquiera estás sufriendo desplazamiento forzado y están hablando de algo que no les atraviesa. Entonces, bebés, creo que es importante cuestionarnos en qué lugares queremos estar, desde dónde y pues para quién vamos a trabajar también, ¿no? Entonces, creo que lo importante es lo comunitario, como decía, y pues realizar estas juntanzas porque, pues, bebés, vienen gobiernos de ultraderecha y entonces los financiamientos se recortan bastante, no sé, estamos en una situación muy complicada, creo que en diferentes tipos de territorios, pero pues bueno, estas juntanzas creo que sí son importantes para escucharnos, para saber que estamos sobre una misma línea. Y pues nada, bebé, solamente eso. Es que quiero decir, yo como opinión personal hasta me iba a sentir ofendida que yo no participara, yo tipo, esta es una mala sesión, si no participo, pero ya estoy muy acostumbrada a tu participación siempre, como mi resumen de la sesión. Y para responder a los chats, antes de darte la palabra, Naomi, perdón, Luis compartió y que también las discusiones en estos grandes centros globales pueden poner atención a contenidos y generar objetivos, pero a la hora de aterrizarlos a los contextos locales, muchas veces llegan a ser incluso contradictorios con las lógicas internas en donde no se consideran diversidades y situaciones muy particulares, llegando incluso a imponer modos ajenos que incluso pueden llegar a ser contraproducentes, siendo las mismas acciones que las comunidades ya llevan haciendo por años, mucho más vinculadas al sostenimiento de la vida en los territorios. Y realmente que ese es un comentario muy acertado. También si lo pueden copiar y dejarlo en el chat general para dejarlo en el post de resumen, porque sí, creo que esa es como la mejor forma de resumirlo. Un ejemplo claro de eso son los ODS. Yo me acuerdo que cuando yo venía comenzando en estos espacios estaba muy pequeña y yo tenía bien idealizado todo lo de Naciones Unidas y etcétera. Y los ODS para mí, mi Biblia, o sea, como la meta. Y estaba en una sesión en mi universidad y alguien me dijo, pues no, o sea, los ODS no son para nosotros, los ODS no son para países del sur global, o sea, no estamos ni cerca de llegar al mínimo de lo que ellos requieren, o sea, no están pensados para países del sur global, están pensados para países que ya tienen un nivel de desarrollo, incluso más adelantados de nosotros, y fue como, es cierto, o sea, realmente no son para nosotros, no son para nosotras, no están pensados en nuestras realidades, no están pensados en nuestras comunidades. Entonces, creo que es muy importante siempre tener como eso en mente, de que esos espacios realmente no están pensados con el sur global en mente. Y volvemos a lo de la sesión 2 y volvemos a lo de la sesión anterior con Natalia. Entonces, creo que es muy importante siempre tener eso en mente. Y para responder a la consulta de Anaí, de cómo se hacen eventos post-COP en sus países, informar en qué se quedó, qué resultado hubo y cómo son sus delegaciones. Para nosotros de Latinas que tuvimos una delegación el año pasado, este es nuestro evento post-COP, esta serie de conferencias y webinarios como de... Nosotros no lo quisimos enfocar tanto en COP, como les digo, quisimos enfocarlo más en saberes comunitarios y acciones locales, pero sí dejamos una sesión para COP, que es esta, donde les comunicamos más o menos qué son, qué se hizo y todo. Pero estas constituyentes o las organizaciones locales de sus países son las que básicamente manejan qué es lo que se hace. Aunque muchas organizaciones van a la COP y tal vez no hacen un resumen post-COP de lo que se trabajó y lo que se hizo. Nosotros sí tenemos varios resúmenes en nuestro Instagram. Si quieren como entrar, hacíamos un resumen por día de lo que se habló y de lo que se vio y todo, además de estas conferencias que son ahora nuestro evento. También varios eventos y espacios internos. Subimos dos campamentos de ecofeministas también, uno en México y uno en Brasil. Entonces, eso es como las actividades que hicimos por nuestra parte, pero ya otras organizaciones no sé cómo lo manejan.
o a nivel país. Pero como resultado, si quieren un breve preview, pues lo más importante fue el mecanismo de acción de Belén que les comenté anteriormente, que tiene como meta triplicar el financiamiento climático, la nueva meta de adaptación y los indicadores de adaptación. Entonces, en esta interseccional que va a ocurrir en una semana en Alemania, se va a discutir cómo se van a lograr esos indicadores de adaptación, qué países van a aportar y cómo se van a canalizar los fondos. ¿Se va a lograr algo? Nunca se logran. Pero lo averiguaremos y lo vamos a postear en Instagram si sabemos algo. Entonces, hoy vimos. Hola, buenas noches a todas. Soy Naomi Rugama, soy de Nicaragua. En estos espacios siempre prefiero dar a conocer mi contexto real. No sé si conocen de que acá en Nicaragua el tema de la represión, el tema del funcionamiento de las ONG a raíz del 2018, pues han sido cerrar todas las ONG que trabajaban en función de esto. Bueno, cualquier tema de derechos humanos y tal. Y en mi contexto, ¿verdad? Pues la verdad es que aquí no se puede dar la oportunidad de tener un colectivo, de tener una organización que trabaje directamente en estos temas. Y a mí como estudiante, como trabajadora, como joven, esto a mí me limita en mi espacio de incidencia. Es decir, yo no puedo decir, voy a salir a una marcha eh, qué sé yo, por justicia climática, por derechos humanos, por feminismo, por grupos LGBT y tal. Entonces, eso a mí me limita demasiado. Y al yo conocer las experiencias de otros países, de otros, incluso de la misma región centroamericana y a nivel de Latinoamérica, eso de alguna manera me hace decir como de que o sea, quisiera estar en otras realidades, pero lastimosamente esta es mi realidad y la única manera en la que yo tengo de hacer activismo es desde mis redes sociales y eso que de una manera muy limitada, porque cualquier cosa que yo diga, que yo postee, qué sé yo, que vaya en contra de lo que el gobierno de acá quiere, pues probablemente me exilien, como ha pasado en muchos de los colectivos ambientales de derechos humanos y tal, que la mayoría bueno, por todos han sido exiliados. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, eh, yo puedo decir, en un futuro quiero participar en una, pero me pregunto, ¿por qué quiero hacerlo realmente? Participar en una COP va a cambiar la realidad de mi territorio. ¿Por qué quiero ir? ¿Para qué quiero ir? ¿Será que puedo negociar en una COP? Pero antes puedo negociar en mi comunidad, puedo generar cambios en mi comunidad. Y como decía la chica que comenzó anteriormente, al final del día todo eso es una reunión entre élites, entre personas que tienen el privilegio de estar ahí, ya sea con financiamiento, ya sea por su posición en la sociedad, ya sea porque son parte del gobierno. Pero al final las mismas personas que están ahí son las mismas que luego dan acceso a las transnacionales, a las empresas que vienen a explotar tus recursos. En el caso de Nicaragua, en el 2015, fue lo único que en lo que yo estuve de acuerdo en ese momento, una mente muy joven, por cierto. En el 2015 Nicaragua decidió salirse del Acuerdo de París porque dijo, no me parece justo que yo esté intentando hacer mi cambio, aportar mi cuota cuando un campesino nicaragüense no contamina ni siquiera la cuarta parte de lo que una persona de clase media del norte global contamina. Entonces, no me parece justo que yo me esté esforzando cuando quienes están haciendo perdón la palabra, toda la cagada, son los multimillonarios del norte. Sin embargo, pues en el 2017 fue como que, bueno, no tengo de otra. Volvió a incluirse en el Acuerdo de París en el 2017. Sin embargo, pues en Nicaragua, aquí los chinos, los canadienses, están explotando todos los bosques, todas las reservas que hay aquí. Pero entonces, ¿de qué les sirve a los gobiernos participar si al final todo queda en papel? Como dicen, el papel, un documento legal, un acuerdo, una firma, aguanta todo lo que le pongan, pero a la hora de la práctica las realidades son diferentes. Las personas que llegan ahí, que llegan que a debatir, que a negociar, que a dar sus discursos, sus monólogos, son personas que ni siquiera están viviendo los impactos en primera línea, los impactos del cambio climático en primera línea porque tienen una buena condición de vida, tienen su futuro asegurado. Pero las personas que realmente estamos sufriendo las consecuencias, debemos primero
partir de cambios en nuestras comunidades y evaluar si en algún futuro a mí realmente me va a funcionar estar en un lugar de eso. Si todos los recursos que se disponen para reuniones como esa, ¿por qué mejor no los invierto en mis territorios y en mi trabajo local? Entonces, pues, esa es mi pequeña aportación. Pues, yo creo que a veces me da fomo ver a tantas chavalas, perdón, chaval es un término nicaragüense para decir jóvenes, pues, tantos chavalos y chavalas de otros países que no tienen temor, que no tienen ningún tipo de represión para hacer su activismo. Y entonces, para mí, este bootcamp es mi primero, de hecho, que participo en temas de ecofeminismo, justicia social, justicia climática, en el que participo. E incluso tengo que venir ahí escondida, porque es que si alguien te ve en la calle que está hablando sobre vender algo, entonces cuídate que te cae la ley. Entonces, en un futuro espero poder ser parte, no espero, realmente no me visiono participar en una COP porque no es mi objetivo, no es lo que yo quiero lograr, pero sí pues participar en este tipo de eventos en línea, ¿verdad? Con organizaciones como ustedes, por ejemplo. Y esa es mi humilde aportación. Buenas noches. Gracias. Antes de darle la palabra a Yorlini, porque miro que muchas personas han empezado a salir, por favor enciendan sus cámaras para tomar la fotografía antes de que perdamos. Yo veo cómo quiero. Ay, qué Y rico. sí, y de ahí algo muy importante que quería mencionar sobre lo que decía Naomi, es que en mi primera COP yo tenía creo que 17, 18 años y estábamos en Egipto, estábamos súper lejos de Centroamérica, yo soy de Honduras, y había unas personas que eran de Nicaragua. Entonces me acuerdo que era el último día, estábamos todos tirados en el suelo, como hablando, charlando, enciendan sus cámaras, por cierto. Estábamos charlando y todo, y estas personas empezaron a eliminar todas las fotos de su galería. O sea, todas las fotos que se habían tomado en COP, todas las fotos que se habían tomado estando allá, y también quitaron de sus pasaportes el sticker especial que te ponían por la COP, porque dicen que si iban a Nicaragua con eso, les iban literalmente a desterrar o cualquier cosa. Entonces creo que eso cambió bastante mi perspectiva de las COPs y todo, porque sí, es un espacio mágico en el que estás 2 semanas, una realidad alterna en la que vivís, pero no es tu realidad. Cuando volvés a tu país y volvés a tu comunidad, sí tienes que afrontar esa realidad en la que vivís. Entonces, me solidarizo mucho con el caso de Nicaragua. También, no, cualquier cosa que necesites, puedes hablar con nosotros. Nosotros tenemos a alguien de Nicaragua en la organización, escondida, pero ahí está. Entonces, también ella es parte de una organización que también escondida, que está allá. Entonces, cualquier cosa les podemos conectar. Si quieres hacer como más actividades locales que hacen, tipo van a distintos lugares en Nicaragua y tienen muchas actividades. Se puedo conectar con ellos y también Canla, que es mi organización favorita, son de Nicaragua. La Constituyente trabaja bastante en Nicaragua, entonces existen los espacios y cualquier cosa que necesites nos puedes decir. Y no miro a nadie encender su cámara. Entonces, ya vamos, Jorlen, solo tomamos la foto y pueden encender su cámara. Entonces, Naomi, please, me hablas por privado para conectar tu cámara. Ok, hoy sí. Falta Jenny, Diana, Paula, Mariel, Aline, Angie, Tracy, Lucía, Ila, Micaela, Paola, Lilibet y Natalia. Ok, voy a contar hasta 3. Intenté descargar la aplicación que me dijeron y no me dejó. Entonces, vamos a volver a la rutina de siempre. Después voy a intentar descargar esa aplicación. Se los prometo que para la clausura va a estar. Ok, después de 3, sin reacciones, sin mensajes en el chat, sin nada. Ok, voy a bajar la mano de Yorlis y de ahí la puedo subir de nuevo. Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Eso, nadie mandó un corazón. Igual me gustaban los corazones. Así que voy a tomar otra y ahí ya pueden mandar reacciones. Denme un minuto. Ok, 1, 2, 3. Espérenme, que alguien encendió la cámara justo cuando dije 3. Voy a volver a tomar. 1, 2, 3. Ahí está. Muy lindo, muy bonito. Ay, sí. Jorlenes. Y también entiendo si ya se tienen que ir saliendo. Muchas gracias por haber asistido, muchas gracias por haber entrado. Yo voy a escuchar lo que dice Jorlenis y quienes se quieren quedar, pues bienvenidos. Y recordarles que nuestra última sesión ya es la clausura.
Así que estoy muy emocionada. Y en esa vamos a poder hablar más y conversar más. Entonces, hoy sí, Jorlen, te dejo el espacio. Bueno, buenas noches, compis. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien por cada uno de sus territorios. Sí, algo súper cortito, ¿no? Justamente creo que a lo largo de todas estas reuniones hemos podido ver que desde estos espacios que creamos aparentemente pequeños, pues sí se puede generar un cambio, sí podemos cambiar el mundo porque estamos aprendiendo, desaprendiendo y pues es algo clave para poder seguir incidiendo, ¿no? En el cuidado, en la protección, en la defensa de cada uno de nuestros territorios. Y pues creo que lo más bonito de esto es saber que no estamos solos, que no estamos solas, que no estamos solos en estas luchas, en esta resistencia. Y bueno, es por eso que de pasito comentarles que, bueno, yo soy de Ecuador y en especial de lo que es la región amazónica del Puyo. Entonces, justamente nosotros en este momento estamos en una audiencia de acción de protección y descontaminación de nuestro río, que es el río Puyo, el cual forma parte de toda la cuenca amazónica. Entonces, es algo que les quería hacer, ¿no? Una invitación a ustedes pues en este momento nosotros estamos recolectando la mayor cantidad de mensajitos de solidaridad y respaldo para poder presentarle a la jueza, ¿no? Y pues poder entender que de hecho la vida de los ríos es la vida de la vida mismo como tal y sobre todo tener como que esa visión de que si este río pues está contaminado, pues no es que está contaminado solo este río, sino contamina a toda la cuenca amazónica. Y pues sí, justamente ese era como que el mensajito ahí, si es que les gustaría a ustedes apoyarnos con cualquier mensajito de solidaridad, ya sea en un cartelito, en un videíto, pues nosotros estaremos súper gustosos de poderle compartir. Y bueno, en el chat de WhatsApp les estaré compartiendo como que los hashtags y también el nombre del río. Lo pueden hacer personalmente o si es que gustan desde sus colectivos o si también podemos sacar como que un mensajito desde aquí, desde nuestro bootcamp de Latinos por el Clima, pues muchísimo mejor. Y pues esperamos igual contar con su apoyo, con sus super fuerzas. Eso, compitas, muchísimas gracias. Gracias, Jorlen. Y manda esa información al grupo para que también el resto lo puedan ver y con las indicaciones y todo para que lo puedan hacer. Entonces, hoy sí, creo que llegamos al fin de nuestra sesión. Espero les haya gustado. Siempre me pongo nerviosa cuando veo estas sesiones y de ahí miro que participan y sus opiniones y todo, entonces me encantan. Muchas gracias también por conectarse y esperamos verlas en la clase. Y recuerden llenar el formulario de asistencia. Si han tenido un problema con alguna sesión, déjenoslo saber también por chat para ver el tema de los certificados. Entonces, sí, los esperamos el siguiente jueves. Nos vemos. Bye. Gracias, bonita noche. Igual, bye. Gracias. Bye, Martina, un gusto.